Carga política y emocional. Consejo Nacional Electoral convoca elección presidencial para el 28 de julio. Son más de 2 millones los venezolanos con PPT en Colombia. A 11 años de la muerte de Chávez, el complejo legado económico de Maduro. Bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela. Los saluda Yasmín Velasco y de inmediato comenzamos a revisar lo más destacado de este 5 de marzo. El Consejo Nacional Electoral anunció finalmente la tarde de este martes que la elección presidencial se realizará el próximo 28 de julio, una fecha enmarcada en el denominado Acuerdo de Caracas y las negociaciones de Barbados, pero con una carga política y emocional importante por tratarse del día del nacimiento del fallecido presidente Hugo Chávez. Joan Álvarez nos tiene la información. Tras un retraso importante en comparación al resto de países en la región que también les corresponde la elección presidencial el presente año, Venezuela finalmente conoce la fecha de los esperados comicios, y es que el Consejo Nacional Electoral anunció que se realizarán el próximo 28 de julio, un lapso menor al tiempo mínimo requerido para que los observadores internacionales preparen las delegaciones técnicas de calidad. Primero, elecciones o elección presidencial del 2024, el día 28 de julio del presente año. Segundo, convocatoria al proceso electoral, hoy 5 de marzo. Según el rector Elvis Amoroso, la decisión fue tomada por unanimidad de los 5 rectores principales, al igual que la aprobación del resto del cronograma electoral que establece que las postulaciones de candidatos serán del 21 al 25 de marzo, con una campaña electoral del 4 al 25 de julio, cronograma que fue celebrado por el oficialismo desde la Asamblea Nacional, quienes sesionaban en simultáneo al anuncio desde el Parlamento Nacional, a pocos metros del Consejo Nacional Electoral, donde se convoca a las elecciones presidenciales este próximo 28 de julio del año 2024. Asimismo, Rodríguez reiteró que este cronograma electoral fue el resultado del Acuerdo de Caracas con las cuestionadas facciones de oposición que hacen vida en la Asamblea Nacional y del Acuerdo de Barbados con la plataforma unitaria que insistía en convocar la elección para el último trimestre del año. En el marco del Acuerdo General de Caracas, se tomaron por parte del Consejo Nacional Electoral algunas decisiones que fortalecen el cronograma electoral y el evento electoral de julio del 2024, pero que además están contenidos en los acuerdos de Barbados y el Acuerdo de Caracas. Fuentes extraoficiales aseguran que el madurismo habría planteado realizar los comicios presidenciales el 28 de julio, una fecha que, si bien pertenece al segundo semestre del año, no hubo una propuesta formal por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela en la firma del acuerdo con aparentes garantías electorales desde la Asamblea Nacional y tampoco en el último acercamiento que tuvieron con la plataforma unitaria y los facilitadores del Reino de Noruega, oposición que, por cierto, sostiene que la elección presidencial debe realizarse como tradicionalmente lo establecía la República en el último mes del año. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. En nuestro panorama nacional continuamos analizando la situación política del país. Más de 2 millones de permisos de protección temporal han sido otorgados a la población migrante venezolana en Colombia en los últimos 3 años, facilitando su estatus legal y condiciones de vida en el vecino país. Asimismo, las autoridades prevén un crecimiento en la llegada de venezolanos a este país en los próximos meses, de no aclararse el panorama político en Venezuela. Génesis Pérez nos amplía. Desde marzo de 2021 hasta la fecha, 2.000 migrantes venezolanos han podido tramitar el permiso de protección temporal en Colombia, que les permite alcanzar garantías en su estatus legal en este país. La página de Proyecto Migración Venezuela señaló que de esta cifra de documentos tramitados, 1.868.246 ya han sido entregados a sus beneficiarios. La población venezolana la que en realidad le ha dado éxito a esta política, no los gobiernos, no las personas que han
estado a cargo, sería muy triste que todo ese esfuerzo que ha hecho la población venezolana en Colombia, que ya es más de 1.700.000 personas que tienen el documento en la mano, les digan que ahora les van a poner otro documento que lo que va a hacer es que complejiza más cuando ellos van a abrir una cuenta de ahorros, cuando van a contratar un arriendo o cuando van a matricular a sus hijos en el colegio. Desde 2022, Migración Colombia contabilizó un crecimiento en la población migrante venezolana, pasando de 1.842.390 a 2.896.748, lo que traduce también en que la entrega del permiso de protección temporal y su cubrimiento a los venezolanos está casi en su totalidad, lo cual ha sido posible en conjunto con el gobierno colombiano, ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, HIS y USAID. Sin embargo, resaltan algunas falencias, entre ellas la falta de la información recopilada a través del trámite para adquirir el PPT, que establecen las causas de la salida de Venezuela, niveles de formación académica y condiciones de salud, entre otros, que ayudarían a identificar mejor las necesidades y ayudas que requiere la población. En el marco de los migrantes hoy saben que es un PPT. Todavía hay un montón de gente que no pudo entrar dentro de la dinámica del PPT. Algunos de los que tenían derecho, pero que no se enteraron, no supieron, no lograron acceder a la política en un momento determinado. Hay que generar una respuesta para esas personas que teniendo derecho al PPT, no pudieron acogerse a la medida. Organizaciones independientes de Colombia, así como organismos internacionales, prevén un crecimiento en la salida de venezolanos hacia otros países de no darse un cambio político. Además, se requiere atender con mayor especialización este fenómeno de migración venezolana. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Para Enrique Pertús Ariza, presidente de la Corporación por la Vida, la Paz y los Derechos Humanos, el problema no es que el pranato lo haya exportado Venezuela, el tema es por qué Colombia permitió esta figura en algunos centros carcelarios. No se explica, por ejemplo, que todos los días salgan las noticias en los periódicos y en los medios hablados escritos. Sí, es que Saúl, el comandante de los AK-47 que está detenido, dio la orden para hacer este tipo de actividad criminal. Por ejemplo, el señor Porras, que está detenido en una cárcel de máxima seguridad, es el responsable y dio la orden de que mataran a X o tal señor. Entonces uno dice, bueno, si están detenidos en cárcel de máxima seguridad, es decir, ¿cómo le permiten gozar y tener beneficio? Por otra parte, Pertús considera osado e irresponsable decir que la guerra armada en Colombia es debido a la ola migratoria de venezolanos. Aquí siempre ha existido históricamente la violencia en este país y acá. Que aumentó ya es muy diferente. Sí, es una discusión que hemos tenido acá porque las autoridades, tanto civiles como militares, intentan lavarse las manos, ¿sí? Frente a la incapacidad que han tenido las autoridades acá para dar resultados, entonces se lavan las manos tratando de decir pues que la violencia aquí es producto de la migración que se presentó. No, la violencia ha sido histórica acá. Un dato que llama poderosamente la atención, compartido por las autoridades migratorias de Panamá, es que durante el año pasado, cada hora, 37 venezolanos lograron cruzar el Darién a otros destinos, evidentemente haciendo tránsito en Colombia. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Se cumplen 11 años desde que Nicolás Maduro, entonces vicepresidente de Venezuela, anunció en cadena nacional la muerte de Hugo Chávez, marcando un hito en la historia venezolana. Chávez dejó un legado político y económico complejo que sigue siendo objeto de análisis y debate. En el ámbito político, Chávez trajo consigo una visión populista que buscaba empoderar a los sectores históricamente excluidos de la sociedad venezolana. Este enfoque se tradujo en políticas sociales ambiciosas, como las misiones que en su momento lograron reducir significativamente los índices de pobreza y desigualdad en el país. Sin embargo, la gestión económica de Chávez también dejó un legado complejo. La nacionalización de industrias clave, la implementación del control cambiario y la retórica antiempresarial generaron tensiones con el sector privado. La dependencia del petróleo como principal ingreso expuso a Venezuela a la volatilidad de los precios del crudo.
Nicolás Maduro, su sucesor, tuvo que adaptarse a una economía en caída libre en 2013, abandonando algunas de las políticas más radicales de su predecesor. La dolarización de facto se convirtió en una estrategia para enfrentar la inflación galopante y la falta de confianza en la moneda local, el bolívar. Aunque esta medida aportó cierta estabilidad, la economía venezolana sigue siendo frágil, con la desigualdad en aumento y una clase media diezmada. 12 personas, entre miembros del Poder Judicial y políticos, fueron detenidos el lunes en Ecuador por supuestos nexos con el narcotráfico, según informó la Fiscalía, en el marco de una amplia investigación sobre delincuencia organizada. Informar que formularé cargos contra los aprehendidos de este operativo en las próximas horas, quienes han permitido que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano. Durante un operativo realizado en la provincia costera de Guayaquil, al suroeste del país, fueron allanadas casas y oficinas de magistrados, de un exdiputado y de una expresidenta de la Corte Local de Justicia. El denominado caso Purga surgió de una gran indagación llamada Metástasis y descrita por la fiscal general Diana Salazar como una piedra angular de la narcopolítica en Ecuador. Jueces, políticos, fiscales y policías, un exdirector de la autoridad penitenciaria y muchos otros miembros de altas esferas del poder están acusados de beneficiar a organizaciones criminales a cambio de dinero, oro, apartamentos y otros lujos. Contamos con elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema judicial para librarnos de la corrupción y de la profunda descomposición estructural de la que hemos sido testigos estos últimos meses. Ante una violenta arremetida de bandas del narcotráfico, con nexos con cárteles de México y Colombia, el presidente Daniel Noboa declaró a la nación en conflicto armado interno y tildó de terroristas y beligerantes a una veintena de organizaciones criminales. Su opinión es importante para nosotros y por eso diariamente leemos los comentarios que nos dejan relacionados a la pregunta del día y que publicamos en todas nuestras plataformas digitales de Impacto Venezuela. La de hoy dice así: de acuerdo con las autoridades norteamericanas, los cambios en la aplicación CBP One buscan optimizar el sistema y mejorar la eficiencia en la gestión de citas para trámites relacionados con la entrada a su territorio. ¿Crees que las nuevas medidas de Estados Unidos favorecerán el ingreso de migrantes por vía legal? En nuestro canal de YouTube, María Antonia León nos comenta: sí, definitivamente lo considero un acierto, porque con esas nuevas medidas se establece orden y una mejor organización a la hora de ingresar de manera legal, lo que vendrá a favorecer a los migrantes. Por su parte, Juan Medrano responde: esas nuevas condiciones no solucionan nada, es una burla. Y en la cuenta de X, Vanessa Silva nos dice: se hace necesario optimizar el uso de herramientas tecnológicas que permitan agilizar los procesos, no reducir los tiempos de respuesta. Aprovechamos también para agradecerles por sus saludos y bendiciones que a diario nos dejan en las diferentes plataformas. Continuamos. Ahora pasamos a revisar lo que sucede en el mundo según lo destacan portales en la web. Comenzamos como siempre con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Corte Suprema de Estados Unidos bloquea temporalmente ley de Texas que permite detener migrantes. Según publicó el máximo tribunal estadounidense en su página de internet, la suspensión estará vigente hasta el 13 de marzo. Luego debe pronunciarse sobre una demanda del gobierno de Joe Biden que acusa a Texas de excederse en sus atribuciones al ejercer control sobre las fronteras que son de jurisdicción federal. Gobierno chileno descarta conversación de Boric y Maduro por Ronald Ojeda. La ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, descartó la existencia de un llamado entre el presidente Gabriel Boric y su par de Venezuela, Nicolás Maduro, a raíz de las causas que habrían generado el secuestro y asesinato del exmilitar Ronald Ojeda. Vallejo destacó que si bien ha existido contacto diplomático entre ambos países por el caso, este se ha hecho a través de las cancillerías, policías y fiscalías. DW insta a Maduro a restablecer la señal del canal alemán en Venezuela.
Tras la expulsión de la señal transmisora del canal DW-TV en español de la oferta de las cableras en Venezuela, el director general de DW, Peter Ljungberg, llamó a restablecer dicha señal y condenó este ataque a la libertad de prensa, luego que Nicolás Maduro calificará al canal como emisora nazi en reacción a uno de sus contenidos. En materia de entretenimiento, les contamos que el concierto de Karol G en Guatemala dejó un saldo lamentable de 3 fallecidos y varios heridos. Y por otra parte, la princesa de Gales, Kate Middleton, disipa los rumores de un coma inducido después de su operación. Alejandro Córdoba nos trae los detalles. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alejandro Córdoba. De inmediato comenzamos con las informaciones más destacadas del mundo del entretenimiento. Recuerden, somos Impacto Venezuela. El concierto de Karol G en Guatemala dejó 3 fallecidos, incluyendo una mujer embarazada. Veamos. Y este domingo resultaron asesinadas 3 personas luego del concierto de la cantante colombiana Karol G, celebrado en Guatemala. El suceso se registró a las afueras del recinto donde se llevó a cabo el evento musical. Los cuerpos de emergencia confirmaron que el asesinato se realizó a tiros en plena calle en la madrugada de este domingo después del concierto. El ataque armado se llevó a cabo a las afueras del recinto, a pocos metros de la embajada de Estados Unidos en el país centroamericano. Las víctimas fueron una mujer embarazada y 2 hombres. 48 días después de someterse a una cirugía abdominal, la princesa de Gales, Kate Middleton, ha sido vista por primera vez. Su regreso ha generado alivio y expectación, mientras que el secreto en torno a su salud aún continúa siendo un misterio. La princesa de Gales ha sido fotografiada sentada en el asiento del copiloto de un vehículo todoterreno oscuro de la marca Audi, conducido por su madre Caroline Middleton, uno de sus grandes apoyos en esta etapa de convalecencia. La reaparición de Middleton, aunque breve, ha disipado algunas preocupaciones sobre su salud, si bien se la vio luciendo, sonriente y con buen aspecto. Desde Caracas, Venezuela, reportó para ustedes Alejandro Córdoba. Recuerda, somos Impacto Venezuela. Llegamos al final de nuestro programa y queremos despedirnos con la caricatura del día, hoy ilustrada por Ana Black, en la que nos refleja la situación que enfrentan a diario la población mayor en Venezuela. Cómo sobrevivir con el pírrico monto de la pensión. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.